Entonces, nosotros vamos a tener un subespacio de R4, entonces se llama W. Y W es las combinaciones lineales de dos vectores. Entonces, aquí lo voy a escribir en horizontal, ¿está bien? 1 menos 1, 1 y 1. Es que me queda más fácil ahorita escribir así. Y otro, vamos a poner 1, 1, 1 menos 1. Son dos vectores diferentes y uno no es múltiplo del otro. ¿Okay? Entonces, veamos qué pasa con cada vector. Este se llama el vector número 1, V1 y V2. Entonces, vamos a hacer el producto punto, a ver qué nos da. ¿Ok? Vamos a ver. V1 por V2 sería 1 por 1, menos 1 por 1, 1 por 1 y 1 por menos 1. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Entrada por entrada. Entonces, esta cosa, 1, menos 1, 1 y menos 1. O sea, nos da 0. Eso quiere decir que aunque no podemos dibujar los vectores, ellos son ortogonales, se sigue, ¿verdad? Es como la misma definición, el producto punto da 0, así sea en R4. Entonces, uno dice que V1 es ortogonal a V2. Ahora, ¿eso es suficiente para hacer una base ortonormal para W? No, me falta algo más. Para hacer una base ortonormal, lo escribo horrible, bueno, necesito que sean ortogonales y que cada uno, la norma, sea de una unidad, ¿okay? Sea igual a 1. Entonces, vamos a ver, la norma del primero no es 1, yo veo muchos unos, ¿verdad? Y al sacar la norma de V1 es sacar una raíz. Y ustedes saben que es cada componente al cuadrado, ¿verdad? Aquí me voy a brincar el paso, menos 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Ven que no tomo los negativos, pero es porque el cuadrado se eliminaría. Entonces, aquí me daría 4 raíz de 4 es 2. ¿Okay? Entonces, no es de tamaño 1, es de tamaño 2. Y el otro vector, pues le pasa lo mismo, porque son unos o menos unos, que al cuadrado dan 1. ¿Okay? Y entonces daría raíz de 4, que es 2. Entonces, son de tamaño 2. Ellos son ortogonales, pero no forman, no son ortonormales, ¿ok? La norma no es 1. Para mejorar eso y construir una base ortonormal, lo único que me falta es construirlos, conseguir un vector de cada uno, perdón, un múltiplo de cada uno, pero que sea unitario. Entonces sería dividir por su norma. Falta hacer entonces al vector entre su norma. Y listo, eso ya daría un vector que sí tiene un montón de componentes X, Y, Z, W, que tienen raíces posiblemente, que son números más complejos, pero que dan un vector unitario. Siempre un vector entre su norma da unitario, ¿verdad? Esto da unitario. Entonces, con eso construiríamos un vector que es familia de V1, pongámosle así, es múltiplo, pero unitario. Con V2 pasa lo mismo. Entonces, lo que faltaría hacer es V2 entre su norma. ¿Para qué? Para tener una base ortonormal para W, que es un espacio vectorial. Entonces, ¿por qué? Vamos a recordar, ¿por qué es un espacio vectorial W? Porque es combinación lineal de un par de vectores. ¿Okay? Entonces, siempre el conjunto, perdón, siempre el conjunto de combinaciones lineales de algunos vectores forma un espacio vectorial. Eso lo tenemos ya apuntado. Entonces, si yo quiero una base para W, primero tengo que fijarme que los vectores sean independientes, que construyan un conjunto linealmente independiente. Yo, como siempre les digo, los ejemplos de un par de vectores es muy fácil porque yo me fijo en los componentes, a ver si un vector es múltiplo del otro. Yo digo, por ejemplo, aquí, 1. ¿Por cuánto me da 1? 1 por 1. Ok. Menos 1 por 1 no da 1.
¿verdad? Y aquí ya se empieza a romper la constante que existiría si es que un vector es múltiplo del otro, ¿ves? Entonces, bueno, no son múltiplos, ok, forman un conjunto LI. Con solo tener dos vectores que no sean múltiplos, entonces es un conjunto linealmente independiente, que es algo que necesito para formar una base. Y genera el conjunto, sí, sí genera a todo el subespacio W, porque es las combinaciones que ellos generan, como que ya en la misma definición está. ¿Okay? Entonces, ya casi tengo una base ortonormal. Solo me falta entonces escribir cada vector entre la norma. ¿Okay? Entonces, ya con eso tengo una base ortonormal. Entonces voy a escribir aquí. Si quiero una base B, así, las bases se escriben como en cursiva, ¿ok? Aquí no me queda mucho la cursiva. Una base B ortonormal para W, uso, vamos a escribir aquí, V1 entre la norma y V2 entre la norma. Esa sería una base. Voy a poner el resultado del V1 de primero y el de V2 de segundo, y eso es una base. Si yo cambio el orden de los vectores, pues una base cambia, ¿verdad? Se dice diferente. Aunque es otra base diferente porque estoy cambiando el orden de los vectores. Pero ahorita no me interesa hacer un arreglo así tan necesario. Entonces, una base sería, ok, ¿cómo escribo cada vector entre su norma? La norma era 2 en cada uno, ¿cierto? Entonces, fíjate que aquí dice 2, esa fue la norma. Entonces es el vector original entre 2, me queda cada número que tiene entre 2. O sea, un medio menos un medio, un medio, un medio. Para el otro vector, la norma es 2, entonces también le pasa lo mismo al otro vector. Entonces sería, el primer vector sería un medio menos un medio, un medio, un medio. ¿Me explico? Proviene de del V1. Coma, y ahí escribimos el otro. Un medio, ¿cierto? Este otro de aquí, que la norma también era 2. Y lo copiamos. Voy a darles un chance para que me sigan hasta ahí. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, porque es un subespacio generado por dos vectores, que claramente no son múltiplos. Entonces, ya tenemos una base, que es los dos vectores. Es un conjunto que genera el subespacio y es linealmente independiente. Con eso es una base. Ahora, ¿es una base ortonormal? ¿Los vectores son ortogonales? Sí, que dicha, ya eran ortogonales. Ok. ¿Tienen norma 1? No. Entonces, yo construyo a partir de los dos vectores, vectores unitarios. Los vectores unitarios también van a dar ortogonales entre sí. Si quieren, ya lo chequeamos. Si los vectores originales eran ortogonales, al cambiarles de tamaño dan ortogonales. Ok. Entonces, no se pierde la ortogonalidad y lo que ajustamos es la norma o el tamaño de los vectores. Entonces, así tenemos una base ortonormal. Estos dos vectores nuevos son cada vector entre su base. ¿Ves? Este sería como decir W1 y W2. Si alguien me los escribe en orden diferente, pues sí, también es una base y es como a partir de la original. Lo que pasa es que siempre el vector 1, su resultado se pone de primero y del vector 2 se pone de segundo y así sucesivamente, no le cambiamos el orden, ¿verdad? Entonces, usted puede ver que los dos vectores, bueno, tienen norma 1, no lo vamos a hacer ahorita, pero sí que se preserva, pongámoslo así con rojito, ve que sí se preserva el producto, porque es un medio por un medio. Perdón, como antes era 1 por 1, ¿verdad? Solo que queda como entre 2 y entre 2. El que sigue, un medio y un medio. Medio negativo, uno positivo. El tercero con el tercero. Entonces sería un medio y un medio. Se suma un medio por menos un medio. Entonces, yo sé que intimida ver tanto símbolo, ¿verdad?
Sobre todo que la norma es 2 y se ve ahí dividiendo, y pudo haber sido raíz de 40 la norma, y tiene que verse ahí dividiendo en cada componente, sí se ve un montón, pero ve que esto es un cuarto menos un cuarto, cuarto menos un cuarto, o sea, igual se mantiene 0. Se va a preservar la propiedad si dos vectores son ortogonales. Entonces, aunque este sea un ejemplo en R4, digamos que el dibujo es así. Imagínate como un plano. ¿Okay? Imagínate que ese es el subespacio. Que tenés el vector, en este caso, el número 1 y el número 2. Vamos a quitarle un poquito de tamaño. Este es el vector 2, los originales. Eran ortogonales, entonces estaban así. El 1 y el 2. Pero eran muy grandes. Entonces se ajustó y buscamos unos que me funcionaran. Por ejemplo, aquí de tamaño 1, o sea, un múltiplo de V1, y de V2, un múltiplo de V2. Entonces ya ellos dos son ortogonales y de norma 1. Y estos nuevos son W1, que proviene de V1, y W2, que proviene de V2. Ese es el ejemplo más sencillo que podemos escribir por el momento. Eso es una base ortonormal, entonces, ¿ok? Una base ortonormal para el espacio que estábamos trabajando. ¿Dudas hasta ahí? Vean, voy a ir tomándole foto. Vamos a pasarlo un poquito más pequeño. ¿Ok? Si la clase se va a grabar, el asunto ahora con Zoom es que nos corta como cada 45, 50 minutos. Pero no importa. Nosotros lo que hacemos es salirnos, pues, se corta y ya. Y yo les mando otro link, o sea, de la siguiente reunión que me deja abrir Zoom. Pero no se atengan tanto que si se graba o no se graba, o sea, tratemos de ir entendiendo el ejercicio. Yo les voy pasando la foto. Y si quieren preguntar algo, preguntan. ¿Okay? Este ejercicio típico de examen, ¿ok? Pero muy sencillo, o sea, lo tendremos que poner un poquito más. Una pregunta después de formar una base ortonormal para un subespacio como este es completar para construir una base para R4, ¿ok? Vean que esto tiene dimensión 2, o sea, depende de dos vectores la base. Entonces, la dimensión del mundito que estamos hablando es 2, pero la dimensión del mundo en el que vive, que es R4, es 4. ¿Ves? Entonces es un montón. ¿Qué te faltan? Falta, usted hace la resta. A 4 le quito 2, faltan 2. Faltan 2 vectores para completar una base para el R4. Completar base para el R4. ¿Ves? Ok. Vamos a hacer uno de completar entonces. Vamos a completar. Yo pensaría así, por ejemplo. Estos vectores estaban muy bonitos, eran ortogonales los dos. Entonces yo puedo completar y formar una base para el R4. Yo puedo partir de los dos originales. ¿Ok? Y escribirlos por fila, perdón, como columna, ver dónde hay pivote y dónde falte, ahí yo completo. ¿Está bien? Esa es una manera. Se pueden poner como fila, o sea, sí, se pueden poner como fila y vemos también dónde hace falta, o sea, qué filas faltan para construir lo demás, ¿verdad? Como una matriz de 4x4 que tenga todos los pivotes necesarios, ¿verdad? Puede ser así. Entonces, vamos a completar. Vamos a hacerlo esto así más largo.
Entonces, digamos que yo quiero completar una base para R4, a partir de los dos vectores que yo tenía originales. Entonces, de lo que me queda sería hacer así. Vamos a escribirlos. Yo aquí, vamos a ver cómo los apunté. Creo que como eran dos, se me hacía fácil, y básicamente de un paso, escribirlos en horizontal. Entonces, aquí yo puse el vector 1, que era 1 menos 1, 1, 1, ¿verdad? Acostadito y veo 1, 1, 1 menos 1. Ahí están. Entonces, en este caso, porque si me dio la gana ponerlos así, pues ahí está. Entonces, yo digo, bueno, si hiciera operaciones por fila, pues básicamente es una, la que hay que hacer. Yo digo, menos fila 1, o sea, menos 1 fila 1 más fila 2, para cambiar la fila 2. Entonces, la fila 1 me queda igual, ya tiene el pivote, que ya tiene el 1. Y la otra fila sería, a 1 le quito 1, 0. A 1 le quito menos 1, ojo ahí, 2. A 1 le quito 1, 0. A menos 1 le quito 1, menos 2. Con solo eso es suficiente, porque ya usted sabe que este es un pivote, ¿verdad? El primer elemento no nulo de la fila, y el otro iría aquí. Falta dividir por 2, pero no me hace falta hacerlo. O sea, aquí está otro pivote. ¿Qué nos faltaría para completar? Una base para R4, que faltarían como decir 2 filas, ¿verdad? 2 vectores más, porque eso es lo que estamos buscando, 2 vectores, ya sacamos la resta. Entonces sería el vector que sea el que me da un pivote, ¿verdad? Aquí para formar en la diagonal. Y el otro, perdón, aquí un 0. ¿Ves? Digamos 0, 0, 1, 0. ¿Okay? Y el otro sería el del pivote del final. Podemos hacerlo así también. Si lo haces en vertical, también funciona. ¿Ves? Entonces usted dice, bueno, para completar una base para R4, entonces me sirve. Digamos, es una base, y sería, por el espacio lo voy a poner en vertical. 1 menos 1, 1, 1, funciona. Otro, el original, 1, 1, 1, menos 1, sirve. Y me sirve 0, 0, 1, 0, y me sirve 0, 0, 0, 1. Ahí están los 4 vectores. Me sirve, en vez de esos dos originales, poner los que hicimos, que formaban base ortonormal, que sería ellos entre 2, ¿verdad? Ese sirve también con los 2 que sacamos nuevos. Entonces también es una base, base 2, esta es la 1. También sirve poner un medio por el primer vector. ¿Ok? Un medio multiplicando afuera significa que cada componente está entre 2, lo mismo. Un medio por el segundo. Este otro que es E3, porque tiene un 1 en el tercer componente, es un vector canónico. Y E4. Eso forma una base. Ahora, nos faltaría ver si con ellos se construye una base como ortonormal, ¿verdad? Con los otros dos, poder verificar. Pero si usted primero quiere verificar que sí le dio bien, que es una base, usted verifica con el determinante de ellos colocados como filas o como columnas, ¿ok? Y que le dé diferente de cero, que quiere decir que los vectores son independientes. Voy a pausar un momentito. A ver, ¿preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿ese un medio de dónde salió y para qué? Ok. Ya.
véanme. Yo estoy explicando los conceptos porque la vez pasada solo dijimos las definiciones así chorreadas, ¿verdad? Entonces, usualmente en un ejercicio a mí me dan un par de vectores, ¿verdad? Como el mundo grande, grande puede ser R3 o R4. Entonces, me hablan de menos de 3 vectores, me hablan de 2 vectores, por ejemplo, o un vector. Pongámosle que 2 para que para que sea entretenido, como ahorita. Entonces, a mí me dicen, a partir de estos 2 vectores, haga una base ortonormal. Eso va a servir solo para el subespacio, nada más. Una pregunta usual es que a uno le digan, complete una base para todo el espacio grande. Entonces, por ejemplo, ahorita es R4. Hablamos de W, es un espacio que lo generan 2 vectores, y R4 tiene 4, necesita 4 vectores en la base, entonces uno saca otros 2. Ahora, yo lo que estoy explicando es que W no solo tiene una base, digamos, tiene infinitas bases. Esta base en especial es ortonormal y viene a partir de los vectores que me dieron. Entonces, una base ortonormal tiene los vectores ortogonales y de norma 1. Ahora, yo lo que quiero es como completar una base para R4, y el último paso que me gustaría saber es si R4 también le puedo formar una base ortonormal. ¿Ok? Entonces, no solo 2 vectores, sino ya jugar con 4 y que todos sean ortogonales entre sí y todos de norma 1. ¿Ok? Si se puede bien, si no, no, está bien. Es que un medio es la norma. Recuerde que estábamos agarrando los originales y los dividimos por la norma. La norma es 2. Entonces, dividir por 2 es como multiplicar por un medio. ¿Ves? Entonces, aquí no quería escribir un medio menos un medio, un medio, un medio, porque se hace demasiado grande, ¿verdad? Para no escribir estos de aquí originales aquí en la hojita. Entonces, mejor saqué como factor común el un medio, ¿verdad? Entonces, son estos Ah, dos. ok, sí. Son Ya, ya. estos dos. ¿Sí? Y estamos completando la base con E3 y E4, porque cuando uno pone los vectores que tiene y reduce, encuentra pivotes, entonces, que son los unos, ¿verdad? Los primeros elementos no nulos de la fila. Donde hagan falta, usted hace filas de ceros con el 1 que hace falta, fila de ceros con el 1 que hace falta. Te va generando vectores nuevos que se dicen canónicos y que con ellos ya completas una base. Entonces, por ejemplo, aquí, la base que estamos completando es, aquí vamos a hacer el determinante de esta base, ¿verdad? De la de acá. Vamos a sacar el determinante para ver que si son vectores independientes. Ustedes saben que, bueno, yo voy a poner, por ejemplo, acostaditos. No pongan vertical porque después me regañan. Ya tengo un vertical, tengo horizontal. El determinante ustedes saben que no importa. Entonces, vean. Voy a escribir 1 menos 1, 1 y 1, que es este primer vector. El 1 medio, como está multiplicando, lo dejo multiplicando afuera. En el segundo también, 1, 1, 1 menos 1. Es una propiedad de determinantes que el 1 medio que multiplica toda la columna puede salir, igual que si fuese por fila. El otro es 0, 0, 1, 0 y la otra es 0, 0, 0, 1. Entonces tenés un medio por un medio, un cuarto, por el determinante que te da aquí. Entonces vos haces el recorrido por donde te sirva más. Por ejemplo, podemos hacer el recorrido por la última columna. Entonces el signo era positivo, negativo, negativo. Aquí, menos, más, aquí más. Entonces si hago el recorrido por la última columna, para sacar el determinante, ¿verdad? Entonces, me queda un 1 por el determinante que se forma, que es aquí. Que es un 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y puedo hacer el recorrido por la última columna otra vez, ¿verdad? Es signo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Aquí está, signo positivo. Entonces, otra vez, da un cuarto por este 1 por el determinante que se forma aquí pequeñito, ¿verdad? Entonces sería el determinante de 1, 1 menos 1, 1. ¿Ok? Y esto sería un cuarto por, el determinante es 1 por 1, 1, le quito 1 por menos 1, menos 1.
Eso es un 2. Entonces el determinante es un medio de esta matriz grande. En las matrices grandes hay que jugársela a hacer el recorrido por donde quede más fácil, ¿verdad? Y no podemos hacer aquella versión en diagonal. Eso solo los 3×3. Entonces, ves si es una base para R4. Ahora, mi pregunta sería, ¿será una base ortonormal? O sea, todos los vectores son ortogonales entre sí y de norma 1. Porque esa base es nueva, tiene 2 nuevos inventados y entonces teníamos el primero y el segundo. W1 sí era ortogonal a W2. Ay, denme un segundo porque apreté algo aquí. Ya. Ok, pero no sé si W1 y W3, bueno, el tercero, pongámoslo aquí, W3. Ellos dos son ortogonales, ¿verdad? Y fíjate, 0 por 1, 0 por menos 1, 1 por 1 da 1, 0 por 1 da 0. Ok, estos dos no son ortogonales, ¿no? Porque la multiplicación da el 1 medio que está multiplicando afuera y donde haces componente por componente, todos se anulan excepto el tercero, que es 1 por 1, 1. Entonces, esos no son ortogonales, ¿verdad? Aquí, carita triste. ¿Qué hacemos entonces? Que eso es lo que quiero que estudiemos hoy. ¿Qué hacemos si todos los vectores entre sí no son ortogonales? Hay que hacer un proceso, ¿ok? Que es el de ortonormalización, se dice. ¿Ok? Entonces, W1 con el cuarto, para que veas. El primero con el cuarto, pues tampoco, por la misma situación. El producto punto es primero con el primero, da 0. Primero con el primero, da 0. Y así vas con todos, ¿ves? Pero 1 por 1 da 1. Entonces, el producto punto de los dos vectores, junto con el 1 medio que está afuera, ¿verdad? 1 medio sale a factor y eso sería 1. Da 1 medio también, otros dos que no son ortogonales. Ni el 1 con el tercero, ni el 1 con el cuarto. Entonces, con el 2 pasa lo mismo. El vector número 2 no es ortogonal con el tercero, porque da 1 medio. Y el segundo con el cuarto tampoco. Da menos 1 medio. ¿Ok? Aquí lo estoy haciendo mental para no hacer todos los pasos. Pero ves, entonces, solo el primero con el segundo. Los demás no da. Y eso sí, el tercero con el cuarto sí es ortogonal. Sí son ortogonales. Entonces, ¿ves qué problema? Toda la base no se dice ortonormal porque no todos son ortogonales entre sí. Tenemos que aprender a hacer un proceso para resolver eso. ¿Okay? Aunque todos tienen norma 1, no todos son ortogonales. Entonces, y ahorita vamos a ver ese proceso de ortonormalización. Si no entendieron eso último, no se estresen mucho. ¿Cómo lo ven el ejercicio hasta aquí? Profe, yo al menos no entendí casi la parte esta donde usted colocó la base 1 y la base 2. O sea, lo que no entiendo es como yo agarro los vectores originales y los que completan. ¿O cómo está eso? Es que no entendí. Ok. Cuando yo quiero completar una base para R4, de los que yo tengo, completo con un par más, que son canónicos, ¿verdad? Que tienen puros ceros y un 1. ¿Ya? Entonces, esa era la pregunta. ¿Puedo completar una base para R4? Sí. ¿Y va a ser de fijo ortonormal? No. Porque vos venís trabajando los primeros dos vectores. Y esos sí son ortonormales, ¿verdad? Los dos son de norma 1 y ortogonales entre sí, ellos dos. Pero cuando usted completa y tiene más nuevos, no necesariamente son ortogonales a los que vos ya tenés, ¿verdad? Pensémoslo así. Voy a hacer un dibujo como si fuera un plano, ¿verdad? Ponele así, este es un plano. Y vos tenés aquí todo bonito, ya tenés un vector de norma 1, un vector de norma 1 y ortogonales. Y yo te digo, vieras que completame una base, o sea, te voy a dar un vector nuevo
que se sale de ese plano y con eso construimos el R3. Me sirve como para dar referencias del R3. Es nuevo, o sea, no está en el plano, entonces yo le doy uno así, ¿verdad? Digamos que forma un ángulo ahí con el plano. Ese vector no es ortogonal a los otros dos, ni es de tamaño 1, pero sí te completa una base para R3. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es a construir a partir de él y los dos que ya tenés, un vector ortogonal, que aquí como el vector normal al plano, ¿verdad? Pero que sea de tamaño 1, y entonces así sí tener algo, un grupo de 3, que son todos ortogonales entre sí. ¿Ves? Lo que en este caso sí teníamos, ¿verdad? O sea, como completar una base no necesariamente te da una base ortonormal de un solo, no. ¿Ves? Lo que sí tenemos es algo curioso aquí. Tenemos los dos originales, ¿verdad? Que eran, o sea, estos dos, cuando ya ajustamos con norma 1, y ve que cuando completamos con otros dos, este y este, son de otro mundo totalmente diferente, se sale del mundo W. Entonces, ellos dos forman como un complemento para, para W. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un toquecito porque la grabación ya queda 4 minutos. Lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo con R3, ¿ok? Tal vez voy a seguir con esta idea del vector. Digamos, en R3 es que lo bueno es que todo lo que trabajamos es en planos. Voy a hacer una rayita aquí. Digamos que con los planos, lo que sí practicamos en R3, es normal que nosotros nos digan información que significa un plano, ¿ok? Un plano es dos vectores que no sean múltiplos, ¿verdad? Que formen un conjunto linealmente independiente, perdón. ¿Okay? Entonces te dan un plano. Los dos vectores pueden ser ortogonales o no. Entonces, en el plano, con esos dos vectores, usted construye una base ortonormal. Es decir, si este es un vector V1 y V2, entonces uno lo que hace es V1 sí lo toma en cuenta como vector, y de V2 y de V1 construye el tan preciado vector que se forma aquí así, ¿verdad? Que hemos hablado que es el vector menos la proyección, ¿verdad? Entonces, este nuevo es V2 menos la proyección de V2 sobre V1. Eso es lo que vamos a hacer de fijo, ¿verdad? En esta parte, en el R3. Entonces vos decís, bueno, para formar una base para el planito que estoy trabajando, voy a agarrar este V1, este nuevo, y los hago unitarios. ¿Ok? Los construyo que sean unitarios, o sea, los divido entre su norma. Entonces, eso va a dar dos vectores nuevos, digamos que uno le llama con la letra U. U1 es V1, pero ajustar la norma, o sea, entre su norma. U2, que es el vector 2 menos la proyección. Y este conjunto nuevo sí es una base ortonormal para el plano. Y después de eso me dicen, bueno, ¿cuál es el complemento ortogonal de ese conjunto? Y ya saben que de un plano el complemento es una recta, ¿verdad? Un plano que pasa por el origen, entonces será una recta que pasa por el origen. Cuando a mí me dicen entonces el complemento ortogonal del plano, entonces sería gracias al vector normal. ¿Ok? Dame un segundo. Gracias al vector normal, entonces hago como explico qué es la recta, ¿verdad? Que corresponde al vector normal. Ya la sana, mi amor. Vaya, ahorita voy, vaya. Y yo puedo hacer un vector que sería
el vector normal entre su norma para hacerlo unitario, y ese sería un tercer vector, ¿verdad? Y ya entre los tres sí son ortogonales y de norma 1. Y ahorita venimos a hacer un ejemplo de esto. Voy a pausar acá.